mensaje, al manjar, al deleite, aleluya, al mejor banquete que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que es la palabra del Señor. Amén. Libro de Juan, capítulo 10. Este mensaje se titula ¿Cómo saber que Dios me está hablando? Diga fuerte conmigo: ¿cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios me está hablando? ¿Cómo poder entender? ¿Cómo poder identificar que Dios está hablando para mí? Porque Dios nos habla, ¿sí o no? Dios nos habla. ¿Y de qué forma nos habla? Dios nos habla a través de un pensamiento, a través de un sentir. Mucha gente dice: no, yo quiero que Dios me hable, y está esperando escuchar la voz, como el pastor habla así duro. Así también quiero escuchar. Escúchame algo. Si nosotros esperáramos o Dios hablara audiblemente, amén, no resistiríamos. Porque la voz de Dios es como el estruendo, con autoridad. Queríamos ahí mismo desmayados. Amén. Tanto es así que la Biblia dice que solamente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, y si estaba en pecado, caía muerto al instante. Imagínese solo escuchar la voz de Dios. Pero Dios sí habla. Eso no quiere decir que Dios no hable. Dios sí habla en su corazón, en su mente, en su espíritu. Amén. Pero este mensaje o esta enseñanza se titula ¿cómo identificar la voz de Dios en mí? ¿Cómo poder identificar, cómo desarrollar ese sentido espiritual para identificar que Dios me está hablando? Porque a veces Dios nos está hablando y dice: hey, crúzate al otro lado que te van a robar ahí. Y a veces no identificamos la voz y no hacemos sumiso o no hacemos caso, y ¡pam!, nos pasó. Y yo sentí en mi corazón hoy día: cruzame al otro lado. Y no, es Dios que te está alertando. ¿Quién quiere escuchar este mensaje? Levante su mano. Pero dígale al que está a su lado: hay que tener paciencia. Dígale a su hermano: no mires el reloj. Dígale: escucha la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo? ¿Mira el reloj o dice: escucha mi palabra? ¿Quién quiere identificar la voz de Dios? Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Biblia, lápiz de esfero, papel, lo que sea, anote, porque va como 7 contextos. Usted que quiere aprender de Dios. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Porque Dios tiene un plan maravilloso en ti. Y hay muchas cosas, o a veces tomamos decisiones que son incorrectas porque no sabemos oír la voz de Dios. Qué lindo. Vamos a ponernos de pie, todos los hermanos que están presentes. Vamos a pedir a Dios que el mismo Dios sea dirigiendo este mensaje. Vamos a pedir a Dios que Él sea tocando nuestro corazón y hablando a nuestro espíritu. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Libro de Juan, capítulo 10, 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Diga conmigo: Padre, háblanos a través de tu palabra. Amén. Tome asiento, por favor. Mis ovejas identifican mi voz. Para número 1, para nosotros poder identificar la voz de Dios, necesitamos ser primero ovejas, porque Él es nuestro pastor. Amén. Levante la mano, por favor, a los cielos. Levante la mano los cabritos, los chivos. ¿Cuántos son ovejas? Y para ser oveja tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo. Para nosotros ser tomados
por digno de ovejas o nombre de ovejas, debemos de morir para el mundo y vivir para Cristo. Porque solo las ovejas oyen o identifican la voz de su pastor. Y dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso es muy importante aprender a identificar la voz de Dios para seguir, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti, siempre y cuando uno identifique y haga caso sumiso a la voz de Dios. Amén. Diga conmigo: Señor, háblame. Fuerte, diga conmigo: Señor, háblame. Abra su Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Y empieza Dios a hablar ya. Y mira lo que dice: hay caminos que al hombre le parecen, pero su camino o el fin, pero su fin es camino de muerte. La palabra camino le podríamos hablar, hay pensamientos que al hombre le parecen bueno, derecho, honroso, honrable, justo, que le parece correcto, pero al fin son caminos que le llevan a la muerte. Entonces Dios habla a nuestro espíritu, pero hay mucha gente que piensa que Dios le está hablando, y vamos a ver más adelante dos contextos que Dios le está hablando. Pero Dios nunca te va a hablar a tu espíritu, a su mente, para llevarte a caminos de muerte. Dios nunca le va a hablar a su corazón para llevarte, para tomar una decisión, acción a través de su pensamiento, de un sentir en su vida que te lleve al fracaso, que te lleve a la derrota, que le lleve a la muerte, que le lleve a ser un hombre avergonzado. Iglesia de Dios, Dios sí te puede llevar al desierto, pero nunca te va a dejar avergonzado. Dios sí le puede llevar, iglesia de Dios, a que delante tuyo esté mal rojo, pero nunca Dios te va a dejar desamparado. Pero hay personas y hay hombres en este tiempo que piensan, mi hermano, que están actuando y que están respondiendo o están actuando, mi hermano, de una manera correcta, pero no se da cuenta que son caminos de muerte los que están trazando para su vida, porque no aprende a identificar la voz de Dios. Y muchas veces, porque no quiera escuchar la voz de Dios, hay personas que hoy están quedando en vergüenza. Hay personas que hoy en sus caminos les han llevado al fracaso, a la vergüenza, a la muerte espiritual. Y a su nombre, porque sus decisiones y su actuar pensaban que era de bien, pero le están llevando al fracaso espiritual, le está llevando a la muerte espiritual. ¿Cuántos ministerios están apagados? ¿Cuántas personas se han desviado? ¿Cuántas personas están más fríos que un hielo, iglesia de Dios? Porque en un tiempo atrás pensaron que la forma de actuar, sus pensamientos, sus intenciones y sus acciones eran las correctas, pero vieron que no eran correctas, sino que le llevó a la muerte espiritual. Le llevó a la muerte espiritual. Entonces uno puede sacar la conclusión y decir: la forma que yo hice, lo que actué, pensé que estaba bien, pero no está bien, estaba incorrecto. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay personas que dicen: no, yo perdonar para qué, yo perdono. Siempre yo pongo ese ejemplo: perdonar para qué voy a perdonar. En sí pensaba que era la mejor opción, en sí pensaba que era correcto, en sí decía: no, yo estoy bien, tomando la mejor decisión de mi vida. Pero más adelante fracasó, murió espiritualmente, porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin es de muerte. Dígale al hermano que está a su lado que no te pase esto. Dígale, hey, dígale:
¿Vamos a qué? A hacer caso a la voz de Dios. Porque nuestros sentimientos son engañosos, porque esta carne es engañosa, iglesia, porque nuestro corazón, si no es guiado por el Señor, también es engañoso. Diga gloria a Dios. Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios para que nuestro final no sea de muerte, sino sea de vida y de vida eterna, iglesia de Dios. Alguien le da un gloria y un aplauso al Señor. Alguien le dice: Cristo vive. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Santiago capítulo 1 versículo 5. ¿Quién encontró ya? Santiago 1:5. Mire lo que dice Dios. Si alguno, vamos conmigo, lea. Si alguno le falta, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y será. ¿Qué dice el Señor? Vamos a interpretarle en el mismo contexto. Si a alguno le falta sabiduría para poder identificar la voz de Dios, pídale la dirección a Él. No se deje llevar por sus sentimientos. No nos dejemos llevar por nuestro pensamiento. No nos dejemos llevar por nuestro propio carácter. Amén. Seamos humildes y comencemos a pedir la ayuda a Dios. Decirle: Señor, estos pensamientos me están llevando más al dolor y más al dolor. Y como una vez decía un pastor, decía: mi hermano, una persona cuando está en medio de los problemas y hacerse la persona arrogante, y hacerse la persona, iglesia del Señor, arrogante, que no quiere escuchar, que no quiere entender, que no quiere oír consejo alguno. Dijo aquel pastor, y llevo estas palabras en mi mente: hacerte de esa clase de persona te hace fuerte. Sí, le hace fuerte, entre comillas, una fuerza mentirosa. Pero ¿sabe qué? Cree en ti una soledad. Meterte en tu propia opinión, en tu arrogancia, y decir: de aquí nadie me va a mover, y de mi pensamiento nadie me va a cambiar, te hace fuerte, pero te crea un vacío en tu corazón. ¿Acaso alguien ha pasado estos procesos? Sí, ese rato del enojo, de la pelea, te hace fuerte y nadie me mueve, pero te está creando un vacío, una muerte en ti. A lo menos si es cristiano, una muerte espiritual en ti, porque ya no dejas a Dios obrar en su vida. Pero Santiago nos da un consejo y le dice: si a alguno le está haciendo falta la sabiduría, pídaselo a Dios. Hay que pedirle a Dios para poder, mi hermano, poder entender y poder comprender y poder escuchar la voz de Dios, y saber que tu forma y tus pensamientos no te están llevando a vida, sino le están llevando a muerte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Más adelantito. Porque mucha gente piensa, mientras usted va buscando 4:1, ¿por qué es necesario pedirle a Dios? Porque hay muchos espíritus hoy en día que nos engañan, haciendo pensar que estamos obrando y actuando bien. Pero mire lo que dice el Señor, 4:1 del libro de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Para poder identificar si ese pensamiento, para poder identificar la voz de Dios, si ese pensamiento o ese sentir es de Dios o no es de Dios, el Señor nos dice: prueben si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Quién me está comprendiendo? Diga conmigo: hay que ponerlo a prueba. Le voy a dar dos contextos de cómo ponerle a prueba si ese pensamiento es de Dios o no es de Dios. Amén. Número 1, Juan capítulo 7 versículo 17. Un texto muy conocido, pero lo vamos a abrir. Juan capítulo 7. ¿Quién encontró? Diga amén. Sí, Juan capítulo 7 versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Wow, no escucho, diga fuerte. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús dijo, Jesús se puso por ejemplo y dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús enseñaba a sus discípulos y a la gente y le decía: lo que yo les estoy hablando, ¿quieren saber si es de Dios o no es de Dios? ¿O es Dios que está hablando a través de mí? ¿O no es Dios? ¿O es mi carne? ¿O es mi doctrina? Pero usted y yo sabemos que Dios o Jesús hablaba la doctrina, amén, lo de Dios. Pero él decía: prueben si esto que estoy hablando es de Dios o no es de Dios. Inclusive a sus discípulos le dijo: ¿quién dice que yo soy? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que de afuera? ¿Quién soy yo? Y le pregunta a sus discípulos: ¿y quién les dice que soy la gente? Y por ahí uno respondió, dijo: uno dice que eres Elías, otro dice que eres un profeta. Pero Pablo dijo, ¿qué le dijo? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y Jesús le respondió clarito: porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro pudo identificar y oír la voz de Dios. Amén. Él pudo identificar la voz de Dios y le dijo: no, tú eres el Cristo. Uno dice que eres, otro puede decir que eres Elías. Ellos están engañados, ellos están pensando, ellos están identificando su voz, ellos están hablando por su idioma. Uno dice que eres Elías, otro eres un profeta. Pero dice él: yo digo en mi corazón que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios. Aleluya. Y Jesús le dice: no te ha revelado sangre y carne, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Dios sí habla a sus ovejas. Dios sí habla, le puede hablar a usted, me puede hablar a mí, le puede hablar a su hermano que está a su lado. Pero nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. ¿Y cómo aprendemos a identificar la voz de Dios? Es porque nunca se va a salir de la palabra de Cristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Lucas capítulo 21 versículo 33. ¿Cómo, pastor? Es que nunca ninguna revelación, ningún pensamiento, ninguna voz dentro de su vida tiene que salirse de la palabra de Dios. 21:33 de Lucas. Porque dice el Señor: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué le quiero decir con este contexto, iglesia? ¿Qué Dios nos quiere hablar? Es que muchas personas dicen, voy a ponerle un ejemplo: ay, el Señor dijo: al César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Pero hay mucha gente hoy en día que dice: no, Dios me habló que no pague los impuestos. Un ejemplo. ¿Quién me está escuchando? Dígame, míreme por favor, míreme. Hay mucha gente hoy en día que dice: no, Dios me habló a mí o me reveló que yo no pague los impuestos. Yo le pregunto, ¿esa revelación es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué no puede ser de Dios esa revelación? Porque nunca la revelación o el hablar o el sentir o el pensamiento, amén, que viene de parte de Dios se puede contradecir a su palabra. Toda revelación y todo sentir y toda palabra que viene de Dios se alinea a su propia palabra, a la palabra de Cristo, porque dijo: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y fuera de ella no hay nada. Si usted tiene un pensamiento que piensa que Dios le está hablando, pero que se desalinea a la palabra de Dios, identifique lo que eso no es de Dios. Su nombre. Identifique lo que eso no viene de Dios. No puede decir: Dios me está revelando, o no puede decir: Dios me habló que yo no pague el impuesto, porque el Señor clarito dijo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted debe dinero a su hermano, a su hermana, decir: no, Dios me habló que no le pague. No, porque usted va a dar mal testimonio de las cosas de Dios. Yo sentí de parte de Dios que yo no debo cancelar. Ahora, ¿cómo Dios puede obrar o trabajar? Que la persona a quien usted debe dinero, amén, Dios le toque el corazón a esa persona y le hable en su espíritu y decirle: hermano, no, yo le perdono la deuda, no se preocupe, Dios me recompensará. Es muy diferente. Amén, iglesia. Dios mío, amén, iglesia. Nunca uno puede decir: no, Dios me habló que voy a conseguirme, y Dios me está hablando que te deje a ti, porque Dios tiene preparado otro esposo o otra esposa. Dios ya me habla que te deje a ti, ya no quiero nada contigo. Dios me está hablando que yo busque otro hombre u otra mujer. Mi hermano, esos pensamientos no son de Dios. Los que actúan conforme a ese pensamiento, como dijo el primer contexto, sus caminos serán de muerte, porque sus pensamientos le están llevando al fracaso. Porque Dios nunca va a hablar a una persona y decirle: hermana Yamilé, por favor deje a su esposo, porque yo te preparé uno más alto, gato, rubio, con empresa. Nunca Dios va a hablar de esta forma. Pero hay gente hoy en día, por eso dice la Biblia, que se han levantado engañadores en este siglo para confundir y dañar, porque el diablo lo que quiere es que nuestros caminos al final sea de muerte. Aprendamos a identificar la voz de Dios. Si Dios le está hablando a su vida y ese sentir es de Dios, tiene que estar pegado, alineado a esta palabra. Amén. No puede decir: Dios me está hablando que te deje a ti para buscarme otro. Jamás Dios está hablando eso. Amén, iglesia. Porque la Biblia lo que dice y lo que enseña, amén, es que dice el Señor: si ya en caso extremo no puede, ya no hay solución, oraron, ayunaron y lo quisieron y tuvieron su tiempo, y dice el Señor: sepárate, pero quédate. Así enseña el Señor. No dice: búscate otro. No puede decir: ay, es que este sentimiento que tengo es de Dios. No puede ser, porque ese sentimiento es engañoso. Amén, iglesia. Uy, Dios mío, se fue la iglesia. Amén. No, es que yo estoy enamorado y ese es de la persona que Dios me ha puesto. Mentira del diablo. Ese sentimiento, ese falso amor te llevará a la muerte, al fracaso, a la vergüenza, porque Dios no habla así. Dice: si ya no hay solución, quédate solo, quédate sola, dice el Señor, hasta cuando Cristo venga. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es lo que Dios enseña. En el nombre de Jesús le doy esta palabra. Aprendamos a identificar la voz del Señor. Aleluya. Aprendamos a identificar la voz de Dios. Porque hay mucha gente hoy en día que dice: Dios me revela,
Yo siempre cuento este testimonio de un hermano que era así mismo pianista y le decía, Dios me está revelando, y le gustaba una hermana, pero había otra mujer que también le gustaba el mismo hermano. Amén. ¿Y qué le dijo? Ya le vio que la hermana también le gustaba y ella también le gustaba, y ella se acercó a la rival, entre comillas, ¿no? Amén. Y se acercó y le dijo, hermanita, el hermanito no es para usted, me dice Dios. Dios me está revelando que el hermanito que está ahí, que era de Honduras, no es para usted. Él es para mí. A su nombre. Así. La hermana llega a la oficina llorando y dice, pastor, así me dijo que él no era para mí, sino es de ella, que así le había revelado Dios. Amén. Y una de las cosas de poder identificar que si es Dios o no es Dios que está hablando a través de una revelación o en su mismo pensamiento, porque las ovejas oyen su voz, es que las cosas de Dios se cumplen. Y el hermanito, que ya me olvidé hasta el nombre, el hermanito no se casó ni con la una ni con la otra. Se casó con una hermana de Argentina. Amén. No era ni ecuatoriana, no era ni de la costa ni de la sierra. Se casó con una hermana que era de Argentina, es su esposa ahora. Amén. Hay mucha gente hoy en día, todos tenemos que aprender a discernir si ese pensamiento, esa revelación aún viene de Dios, porque yo he visto profetas dentro de las iglesias que en los baños están poniendo las manos y profetizando en los baños a escondidas. A su nombre. Uno tiene que aprender a identificar, porque las ovejas oyen la voz de Dios. No nos dejemos llevar por nuestros impulsos, por nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestro pensamiento. No nos dejemos llevar por eso, porque lo que estamos trazando es caminos de muerte para su vida. Aprendamos a discernir. Toda revelación y todo pensamiento y todo sentir que usted tenga en su corazón tiene que estar alineado a la palabra de Dios. ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene de Dios nunca le va a llevar a tomar una acción mala. ¿Sí o no? Abra su Biblia, por favor. Santiago capítulo 3 versículo 13. Dios mío, detén la hora, no el reloj, la hora. Amén. Porque si digo el reloj, nos toca estar cambia y cambia de reloj. Amén. Santiago capítulo 3. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Santiago 3:13. ¿Quién encontró? Amén. Leo. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire lo que dice Dios. Aquel que aprende, y como dice, es Dios que me está mandando a hacer eso, es Dios que me está iluminando, este sentir es de Dios. ¿Cómo sé que Dios me está respaldando? Cuando el hombre toma una buena conducta, amén, cuando sus obras son buenas, amén. Ahí puedo decir lo que la forma o lo que estoy haciendo y lo que es, de la forma que estoy actuando, es guiada por Dios. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Pero dice: pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, la palabra sabiduría espiritualmente en este contexto lo traducimos esta voz de Dios. Amén. O la voz de Dios. Entonces dice: porque la voz de Dios no es la que desciende. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal
y diabólica. Wow, atento a estas palabras. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Qué linda palabra. Aquel que se deja guiar por la voz de Dios, aquel que aprendió a identificar la voz de Dios, no camina, dice la palabra de Dios, en celos amargos. En celos que dice, no, yo tengo una envidia sana contra el prójimo. Mentira, envidia es envidia. Amén, iglesia. No camina en envidias, no camina en celos amargos, en contención o en problemas con su corazón. Amén. No os catéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Aquel que comienza a actuar en malas obras, aquel que en su propio pensamiento dice, no, yo estoy caminando bien, lo que estoy haciendo es bien, y se jacta y saca el pecho y decir, no, yo estoy bien. Esa voz no viene de Dios, porque el Señor dice que cuando viene la voz de los cielos, iglesia, dice la palabra de Dios, camina primeramente en pureza, después pacífica. Es un hombre pacífico que perdona, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Aleluya, sin incertidumbre ni hipocresía. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, dice la Biblia que aquel que camina oyendo la voz de Dios es un hombre que vivirá en santa paz con su vida, con el prójimo, iglesia de Dios. Pero aquel que no escucha la voz de Dios vive en hipocresía. Amén. Camina y vive en hipocresía, en celos, en pelea, en contienda, en su propia opinión. Pero aquel que se deja guiar y aquel que aprende a escuchar la voz, camina en santa paz, camina en humildad, camina en misericordia. Es un hombre apacible a los problemas. ¿Cuánto dice gloria a Dios, iglesia? Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando escuchando la voz de Dios? ¿Estamos dejándonos guiar por el pensamiento, por la voluntad de Dios, iglesia? ¿O nos estamos dejando guiar por esta carne, por este pensamiento, por este deseo? Nos estamos dejando guiar por nuestro enojo, por nuestra ira. Iglesia de Dios, aprendamos hoy. El Señor a tiempo nos está hablando para que identifiquemos y seamos hombres y mujeres de bendición, que demos buenos frutos y buen testimonio a la palabra de Dios, al evangelio, a las cosas de Dios. Que seamos de buen testimonio, no caminemos en hipocresía, sino en paz y en libertad. Amén. ¿Cómo identifico la voz de Dios? Que ese pensamiento me lleva a una acción buena, no a una acción mala. Amén. Es como, por ejemplo, dice, me dieron de más el vuelto, tenían que darme $7, pero me dieron $17. Ay, Diosito, gracias por bendecirme. No, porque no es una bendición. Porque en su corazón y en su conciencia le va a decir el Señor, devuelve. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ahí viene el pensamiento de Dios y les dice, la revelación, el sentir de Dios, devuelve. Pero la carne, no, a veces hasta la necesidad dice, no, Dios me está bendiciendo con 17, solo era 7, pero 17 me ha dado, gracias, hasta el 10 me voy a apartar. Amén. ¿Es de Dios o no es de Dios ese sentir? No, porque en su conciencia sabe que ese dinero tiene que, ¿cuál es la acción? Devolver, demostrar buenas acciones, buenos frutos. ¿No es cierto? Pastor, yo voy a vender una vaca. Amén, un ejemplo, una vaca, voy a venderla. Pero está enferma, pero voy a poner ahí, repito, unos remedios ahí para que se vea gordita, todo bonito. Amén. Y le vendo como gallina buena. Usted está engañando, ¿no es cierto?
O vende un carro y dice, no, este está bueno, y a la semana ya está fundido el motor. ¿Usted está qué? Engañando. No, es una bendición. Gracias, Señor, logré vender la vaca vieja, vender esa vaca enferma. Gracias, Señor. No, porque se está engañando, no está dando buenas acciones, buenos frutos. Amén, iglesia. Y lo que siembra, amén. Yo me acuerdo de un caso de una hermana que vendió un carro que dijo, no, está bueno. Ese carro, a los 2 meses le tocó reparar a la persona que le compró. Esa persona, esa hermana, compró una camioneta y a los 8 días le tocó reparar. Le dijeron que todo está bien, que todo está bueno, y a los 8 días le tocó. Lo que sembró, cosechó. Por eso el Señor dice, para que nuestros caminos no sean de muerte, sino de bendición, aprendamos a identificar la voz de Dios. Amén. Amén. Dios mío, ¿cuántos llevan esta palabra en su corazón? Aprendamos que dice hacer justos, de bendición, llenos de misericordia. Va a ver que Dios te va a honrar.